Buenas a todos, por acá estoy para darles el tema número 7, denominado las organizaciones internacionales. Dentro de este tema tan interesante del cual ya les he venido hablando acerca de la Organización de las Naciones Unidas, pues no solamente vamos a hablar de la Organización de las Naciones Unidas como órgano multilateral más importante del mundo, ya que es el que agrupa la mayor cantidad de países, sino que existen otros órganos internacionales como la Organización de Estados Americanos, la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, la CEPAL. Existen dentro de la ONU otros suborganismos como ACNUR, ONU Mujeres, en fin, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual. Cada una de ellas siempre va a estar fundada en objetivos de derecho internacional, ¿ok? Pero como la más importante es la Carta de las Naciones Unidas, pues se entiende por organismo internacional aquella superestructura, aquella organización que agrupa cierta cantidad de estados-nación con una carta legalmente constituida mediante un convenio, pacto o tratado internacional suscrito y ratificado por esos miembros que son estados-nación, como ya se los dije, como sujeto más importante de las relaciones internacionales. Sin embargo, para que la Organización de las Naciones Unidas, que es un organismo multilateral muy importante dentro de ellos, dentro de esta organización tenemos una agenda novísima, muy vigente para nosotros, que se llama la Agenda 2030. Esta Agenda 2030, fomentada en el año 2016, tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible, conocidos como los ODS. Estos objetivos de desarrollo sostenible abarcan desde hambre cero hasta inclusión, igualdad de género, cambio climático. Esos ODS son bastante completos, una agenda internacional bien ambiciosa. ¿Y en qué consiste? ¿Por qué se llama 2030? Bueno, porque son objetivos trazados y que deberían ser cumplidos para el año 2030 para evitar alguna catástrofe, bien sea ambiental, social, económica, porque es multidisciplinaria, tiene objetivos de distintas categorías que se transversaliza uno con otro, y dentro de esos 17 objetivos tiene una cantidad importante de variables y de indicadores que van nación por nación, van sacando las cuentas de quién va cumpliendo más, quién va cumpliendo menos esos objetivos de desarrollo sostenible. Muy importante por el tema del cambio climático. La Organización de las Naciones Unidas, a pesar de ser, mucha gente lo critica, muchos internacionalistas, políticos, politólogos la critican, pues es un organismo que obviamente gobernado por humanos, hecho por humanos, va a tener fallas. Todos nosotros tenemos fallas, todos los órganos, organismos, sedes, gobiernos, maneras de hacer política, todas tienen fallas, pero lo importante de la Organización de las Naciones Unidas es que nace como la posibilidad que tiene la humanidad para no volver a caer otra vez en una catástrofe mundial como fue la Segunda Guerra. ¿Ok? Entonces me voy a permitir leerles parte de lo que es el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas. Y dice: nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar las generaciones venideras del flagelo de la guerra que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes de derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos. Ese es el preámbulo del primer objetivo de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, dice: por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco, que han exhibido sus plenos poderes encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas, y por este acto establecen una organización internacional que se denominará las Naciones Unidas. ¿Por qué es tan importante? Porque es el organismo internacional donde confluyen más cantidad de países. Porque en la Organización de Estados Americanos no confluyen tantos países porque es un organismo regional. En la Unión Africana es un organismo regional. Organización de los Países No Alineados es un organismo regional. Por lo tanto, las Naciones Unidas reviste gran importancia para las relaciones internacionales. Dentro de los antecedentes de este organismo multilateral tan importante para toda la humanidad, tenemos que, primero que nada, fracasa la primera Liga de Naciones. La Liga de Naciones fue el primer intento de sentar a la mayor cantidad de países en mesas de negociación.
se llamaba la Liga de Naciones, pero debido a que con la Liga de Naciones surge la Primera y pues la Segunda Guerra Mundial, pues esos intentos fueron fracasados debido a los conflictos bélicos. Entonces, ¿qué sucede? Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando llega Adolfo Hitler al poder, ciertos líderes mundiales se vieron en la necesidad de volver a intentar crear un organismo multilateral internacional. Entonces, dentro de los antecedentes para la creación de la Organización de las Naciones Unidas, tenemos que el 6 de enero de 1941, el presidente Roosevelt menciona mediante un discurso las cuatro libertades. Entonces él menciona que para que pudiera haber un organismo internacional que pudiera cumplir los fines establecidos para no volver a caer en conflictos bélicos de esa magnitud, teníamos que tener la libertad de palabra, la libertad de culto y la necesidad. Aquí se confluyen dos objetivos, la necesidad y el temor como indispensable en la formación de una nueva comunidad internacional. Entonces, el temor por medidas interdisciplinarias en aquel país que incumpliera con la Carta o con los derechos fundamentales. Otro antecedente es la Carta del Atlántico, suscrito en la Bahía de Argentina el 14 de agosto de 1941. Entonces allí se ratificaron principios en el derecho internacional vigentes hasta nuestros días. Uno de ellos fue el no engrandamiento territorial, es decir, no puedo yo, que estoy aquí en este territorio, en mi estado-nación, que ya está determinado con unos fines, con unos límites geográficos, decir, bueno, no, mío también es el 200 kilómetros que están al margen sur del Amazonas, que son de Brasil porque son míos, porque ahí están mis pueblos indígenas y eso es mío, porque me corresponde por derecho histórico. Entonces, no. Ese es uno de los principios que se firma en Argentina, no engrandecimiento territorial. El segundo, derechos de los pueblos a elegir sus propios gobiernos o lo que se conoce en el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos. Otro de ellos es que ese organismo multilateral debería tener colaboración económica, seguridad dentro de las fronteras, libertad de navegación y abandono del uso de la fuerza como medio de solución de conflictos internacionales. Eso sucedió en Argentina en el año 1941. Otro antecedente que podemos mencionar es la Declaración de las Naciones Unidas de Washington el 1 de enero de 1945. Y en esa declaración de 1945 se comprometió que todos los recursos militares contra el eje, comprometió todos los recursos militares contra el eje de conflicto en ese momento en Europa, y afirmó el propósito de no celebrar paz o armisticio por separado. Es decir, paz y armisticio debían firmarse en el mismo momento. El otro es la Declaración de Moscú del 1 de noviembre de 1943. Y en esta reunión, muy importante también, se reúne Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia y China, y ofrecieron establecer una colaboración después de la guerra, ofreciendo establecer una organización para mantener la paz y la seguridad mundial. Otro de ellos es la Conferencia de Yalta, del 3 al 11 de febrero de 1945, y en ella se acordó la forma de votación del Consejo de Seguridad de la futura organización y el ingreso de Bielorrusia y Ucrania a ese organismo multilateral. Es decir, todas estas reuniones fueron como el caldo de cultivo que posteriormente pariría la Organización de las Naciones Unidas. Otro sería la Conferencia de San Francisco del 25 de abril del 25 al 26 de abril, del 25 de abril al 26 de junio, perdón, de 1945, donde se reunieron 50 representantes de diversos estados que suscribieron el texto de la Carta de las Naciones Unidas, es decir, la partida de nacimiento de la organización. Y dentro de los propósitos de esta carta tenemos el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional mediante medios pacíficos. Otro es el fomento de las relaciones internacionales amistosas con base a la igualdad de derechos y la libre determinación de los estados. Otro de ellos sería la cooperación en la solución de los diversos problemas de carácter económico, social, cultural, humanitario y de defensa y de los derechos humanos y sus libertades fundamentales. Eso está establecido en los artículos establecidos en la Carta. Otra es la igualdad jurídica entre los estados, cumplimiento de la buena fe de las organizaciones internacionales, que parte de esto de la buena fe
se los mencioné en el interrogatorio, es muy importante la buena fe en las relaciones internacionales. Otra de ellas es la abstención de recurrir a amenazas de uso de la fuerza en detrimento de los propósitos y principios de no intervención. Y otra de ellas es la universalidad. Hasta el año 2023 son 193 los miembros pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas. Por ello, les vuelvo a mencionar que es el organismo multilateral más importante porque es donde confluyen más cantidad de Estados-nación. Los miembros originarios en esta firma de San Francisco en 1945 fueron 50. Fueron 50 los fundadores y admitidos o aceptados por la Asamblea General por recomendación del Consejo de Seguridad los otros 143 para completar los 193. Entonces tenemos que la Organización de las Naciones Unidas está conformada por la Asamblea General, que la Asamblea General es un órgano en donde están todos, por eso se llama general. En el Consejo de Seguridad la cuestión no es así. El Consejo de Seguridad tienen 5 miembros permanentes. Esos 5 miembros permanentes son Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Rusia y la República Popular China. Estos 5 países son miembros permanentes y muchos autores hablan de que en el seno de la Organización de las Naciones Unidas existe injusticia, porque estos miembros permanentes, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Rusia y la República Popular China, como 5 estados-nación más poderosos de todo el sistema mundo, son los que tienen la capacidad de decisión de, por ejemplo, si se invade un país o no se invade un país. Más adelante vamos a ver el tema de Libia y Siria y por qué a Libia sí le invaden y a Siria no, y un caso muy importante que se ha debatido en las Naciones Unidas. Y este Consejo de Seguridad decide medidas preventivas o coercitivas para mantener o establecer la paz y la seguridad, y en este caso pueden instar a que se rompan relaciones comerciales, financieras, diplomáticas, o bien ejercer acciones a través de las fuerzas aéreas, navales o terrestres de las Naciones Unidas. Dentro del Consejo de Seguridad existen 10 miembros no permanentes que son elegidos por 2 años atendiendo a las razones de cooperación y distribución geográfica. Es decir, el Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, 10 no permanentes y 5 que son permanentes. Aparte, otro órgano de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social. Dentro del Consejo Económico y Social debemos destacar que existe la Comunidad de Estados Americanos, la Comisión de Estados Americanos para América Latina, que es la CEPAL, la Comisión Económica. Esta Comisión Económica lo que hace es generar planes de cooperación económica y presenta informes todos los años en donde se va evaluando la situación y la proyección de Producto Interno Bruto, ingreso per cápita, medios de producción, cómo va. Ellos hacen estudios muy bien analizados a través de profesionales de muy, muy alta categoría, en donde van colocando en cierto ranking los países de América Latina. Esta Comisión Económica para América Latina está generando un informe de un crecimiento muy, muy bien proyectado en el tiempo, por ejemplo, de la República Cooperativa de Guyana, dentro de nuestro territorio Esequibo, en donde la ExxonMobil ha pretendido, no ha pretendido, lo está haciendo, extraer, explorar y explotar petróleo pesado en nuestra fachada atlántica, en un territorio que es objeto de reclamación en instancias internacionales. Y otra parte de las Naciones Unidas es la Corte Internacional de Justicia. Y finalmente la Secretaría General. ¿Ok? La Organización de las Naciones Unidas reviste vital importancia para todos nosotros, y la Organización de Estados Americanos también. Voy a permitirme leerle parte de lo que es la Carta de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, por ser un organismo más regional, pues no ha generado tanta importancia como sí la ONU. Bueno, fíjense ustedes, tenemos la Organización de Estados Americanos. Esta organización muy criticada también por haber fracasado en toda la serie de dictaduras que se han generado a lo largo de América Latina y las injusticias sociales, y que este organismo no haya participado activamente, no se haya pronunciado en los golpes militares ni en las operaciones Cóndor llevadas a cabo por el Departamento de Estado
de los Estados Unidos y Norteamérica, bien sépase todo lo que sucedió con Salvador Allende, en Colombia, todo lo que ha sucedido. Bueno, muchos los han criticado, pues es un organismo multilateral también, pero circunscrito a la región americana. Entonces, en esta Carta de las Naciones Unidas dice: los Estados americanos consagran en esta carta la organización internacional que han desarrollado para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos constituye un organismo regional, es decir, la OEA pertenece a la Organización de las Naciones Unidas. Dentro de su segundo artículo dice que su objetivo es afianzar la paz y la seguridad del continente, promover y consolidar la democracia, prevenir posibles causas de dificultades, organizar la acción solidaria de estos en casos de agresión, procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos. ¿Ok? No tengo mucho que decir de la Organización de Estados Americanos, porque realmente en los últimos tiempos ha venido teniendo una actividad muy menguada, muy poca, ¿no? Sin embargo, dentro de la Organización de las Naciones Unidas cabe mencionarles y destacarles lo que es dentro del Consejo de Seguridad la posibilidad del veto. Es decir, solamente los 5 miembros permanentes, como Francia, Rusia, China, Estados Unidos y el Reino Unido, son los únicos que dentro del Consejo de Seguridad pudieran vetar alguna resolución. Y para ello les voy a mencionar el caso de Libia y Siria. Fíjense ustedes, Libia fue invadido por la OTAN después de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde ninguno de los miembros permanentes vetó esa resolución. Y como no la vetan, pues le dan cabida. Solamente Rusia y China, ellos se abstuvieron, o sea, ellos dijeron: nada, no votamos, pero no vetaron. En cambio, cuando vino la resolución de las Naciones Unidas, o en el caso de Siria, y siempre ellos se basan en la violación de derechos humanos, en falta de democracia, en X, Y, Z, pues en el caso de Siria, Rusia y China sí vetaron. Entonces, como ellos vetaron, no se hizo efectiva la resolución y por lo tanto no pudieron invadir. Y les voy a presentar aquí algo que hace un tiempo escribí sobre Libia, y dice: mire, la República de Libia para el año 2010 es el único país de África, del norte de África, que tiene un índice de desarrollo superior o igual que cualquier país de Europa, cuyo ingreso per cápita era, óigase bien, de $13.000, la esperanza de vida de 77 años, su tasa de alfabetización de 83%, con un 5% de pobreza, su Producto Interno Bruto era de $76.000 millones y 556.000 billones, $556.000 millones, así es la cosa. Lo que en términos cuantitativos se traduce en un paraíso, pero todo esto es resultado de un gobierno vitalicio de un líder socialista de nombre Muammar al-Gaddafi, en el poder desde el año 1969, cuya manera de gobernar pues ha roto o rompió los protocolos históricamente establecidos por quienes manejan el poder mundial. Y en el estudio de este caso en particular, en donde el Consejo de Seguridad, pues mediante una resolución, manda a la invasión y manda a que detuvieran a este líder, el cual cayó en manos de esta gente, y pues bueno, finalmente lo matan. Pues tengo que mencionarles algo. Una de las causas que, hablando objetivamente, sin hablar de socialismo, capitalismo, izquierda, derecha, centro izquierda, como estudiosos de los hechos reales que suceden en el escenario internacional, miren, les voy a mencionar algo. Había un proyecto de irrigación conocido como el Gran Río Artificial, y este proyecto lo comenzó Muammar Gaddafi en el año 1983, en el cual surge la invención de un magistral trabajo de ingeniería creando métodos de extraer reservas subterráneas de agua de las ciudades de Kufra, Sirte, Mosul,
Amada y el acuífero de piedra arsénica de Nubia, para llevar más de 5 millones de metros cúbicos de agua al día a las ciudades costeras, al acuífero de Nubia, que abarca partes de Chad, Egipto, Libia y Sudán. Es decir, este ser humano convirtió a desiertos, ojo, estamos hablando de la zona que está por encima del desierto del Sahara, en donde las condiciones climáticas son adversas y donde este hombre en desiertos pudo crear cultivos, o sea, pudo llevar el agua a todos los hogares libios, cuestión que si ustedes googlean, si ustedes se meten en YouTube, ustedes van a poder ver que antes de que Muammar Gaddafi llegara, para un libio poder bañarse una vez al día era toda una proeza. Y ¿qué pasa? Miren, no solamente le estaba dando agua a Libia, sino a los países que estaban cerca. Chad, Egipto y Sudán. Chad, Egipto y Sudán. Y este sistema de irrigación es el sistema de agua fósil del mundo que abarca unos 2 millones de kilómetros cuadrados y se estima que contiene unos 150.000 kilómetros cúbicos, el cual también pretende aumentar la cantidad de tierras cultivables, incluso en terrenos desérticos. Lo más fascinante de este gran proyecto acuífero es el costo por metro de agua, que era de 0.5 centavos de dólar, en contraposición al costo por metro cúbico de agua desalinizada, que es de 3 dólares, detalle que traería graves consecuencias. En el momento de la inauguración de este acuífero, Muammar Gaddafi diría lo siguiente: luego de este logro, las amenazas de Estados Unidos contra Libia se redoblarán. Los Estados Unidos de Norteamérica crearán excusas, pero la verdadera razón es detener este emprendimiento para mantener el pueblo libio oprimido. Recordando que el pueblo libio es un país petrolero que tiene innumerables cantidades de recursos naturales, pero resulta que después de la resolución de la Organización de las Naciones Unidas, en donde se determina que había que paralizar bajo todas las medidas posibles, mediante la fuerza, mediante el uso de la fuerza aérea, terrestre y todas las que se tuvieran, había que paralizar a este dictador vitalicio, el rey, todo lo que le ponen, todo el ácido que le ponen a la cosa, había que detenerlo. Pero ¿qué sucede? Lo primero que bombardearon las Fuerzas Armadas de la OTAN, ¿ustedes saben qué fue? Las tuberías, las inmensas tuberías de este proyecto acuífero. Entonces ahí es donde yo digo, de verdad, qué tan cierta es la igualdad internacional y qué tan ciertos son los objetivos de mantener la paz mundial. Otro caso importante, otro aspecto importante es que las vastas reservas de petróleo y gas de Libia están en manos de, bueno, hoy en día ya la situación en Libia está controlada, pero ¿qué sucede? Parte de lo que es el ejército de Muammar Gaddafi es la que mantiene el control. Bueno, la situación allá es complicada porque ellos se dividen en clanes, en logias, en cosas, en sectas, en tribus, perdón, en tribus. Ellos son tribales todavía. Y 155 toneladas de oro que fueron saqueadas del Banco Central Libio hoy están en manos de Gran Bretaña y Estados Unidos y en varios países de Europa. Vale mencionar la envidiable situación geográfica del propio territorio libio de primera importancia geoestratégica entre el Mediterráneo, África y el Medio Oriente, muy parecida a la situación geoestratégica de la República Bolivariana de Venezuela. En este caso, no hubo veto. Como no hubo veto de los 5 miembros del Consejo de Seguridad, 5 miembros permanentes, pues le dieron luz a la OTAN para que invadiera Libia. Sin embargo, en el caso de Siria, que pasó algo muy parecido, mire, Bashar al-Assad, dictador, rey, vitalicio, heredero, tal, no sé qué, pues no. Con Bashar al-Assad, Rusia y China dijeron: no, vamos a vetar esta decisión, no los puedes invadir, y no los pudieron invadir. Tiene un país con una población de 22 millones de personas, tiene una ubicación geoestratégica también vital para el Medio Oriente, dispone de una salida del mar territorial, es un enclave esencial como paso de gasoductos y oleoductos, mantiene buenas relaciones con Irán y hace frontera con Turquía por el norte, Irak por el este, Israel y Jordania por el sur y Líbano por el oeste, tomando en cuenta sus buenas relaciones políticas y comerciales con Rusia. Pues Bashar al-Assad se mantiene en el poder a pesar de todo el teatro comunicacional que se fragua en su contra. No estoy muy de acuerdo con muchas de sus maneras de gobernar, pero sí existen bloqueos económicos internacionales a Bashar al-Assad. Sin embargo, pues
Ya en seis oportunidades se ha tratado de levantar una resolución en las Naciones Unidas para poder invadirlo y ya es la sexta vez que Rusia frena los objetivos de la ONU y la quinta vez que China actúa con su derecho al veto desde que comenzó el conflicto de la primavera árabe, también en el mismo tiempo en que comenzó el conflicto de Libia, el año 2010-2011. Entonces, de allí la importancia de los organismos internacionales, de allí la importancia del Consejo de Seguridad, de allí la importancia de los miembros permanentes, de allí la importancia del derecho al veto y de allí la importancia de determinar si existe o no la justicia en las relaciones internacionales. Yo les invito a ustedes que investiguen, que googleen, que vean videos de YouTube para que vean que lo que les estoy diciendo no es mentira. La información que les estoy dando ha sido bajo una investigación rigurosa que he hecho. Estos temas del Medio Oriente realmente me apasionan y desde allí, desde esa óptica, entiendo que en las relaciones internacionales importan los recursos naturales, el dinero, el oro, los intereses, la posición geoestratégica, pero sobre todo importa el petróleo.